además el micrófono, el pizarrón. Vamos a considerar algunas figuras alegóricas o de lenguaje figurado. Y ahora vamos a trabajar las figuras que se llaman figuras complejas, que son las figuras que son más elaboradas. Hemos visto algunas figuras que son sencillas, comparaciones sencillas, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes, así ya te busca mi alma, pero si clama mi alma por ti. Es una frase sencilla, es un aforismo, es una proposición bastante básica. Pero ahora vamos a considerar el lenguaje figurado en composiciones complejas. Y la primera se llama la alegoría. La alegoría es una sucesión de metáforas. ¿Y qué dijimos que era una metáfora? Y en figuras de lenguaje simple, ¿qué era una metáfora? ¿Se recuerdan? Ya me confundí con todo, todo y nada. Bueno, dijimos también que no era necesario memorizar cada una, simplemente con que entendamos y la podamos identificar como lenguaje figurado, no hay ningún problema. Pero la metáfora era una comparación, ¿verdad? Como el cine, pero informal. Es una sucesión de metáforas, entonces. ¿Cuál es la primera que vamos a ver? Ah, pero me falta la definición. Su característica principal es la pluralidad de puntos de aplicación, a diferencia de la metáfora simple en la que el punto de comparación aplicación es solamente uno. Vamos a ver una alegoría más compleja. ¿Pueden pensar en alguna alegoría compleja? ¿La recuerdan? Vamos a poner una de ejemplo. Acompáñeme a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 dice, de cierto os digo, el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Perdón, ese no es Juan 10 7 y 8. Juan 10 7 y 8. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará paz. Bueno, esta es una alegoría, es una sucesión de metáforas. ¿Dónde podemos encontrar las metáforas? ¿Cuál podría ser la primera metáfora que se encuentra en ese texto? La puerta. Yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. ¿Cuál sería la siguiente? Los ladrones son el siguiente. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros, ¿verdad? Los escogidos.
Siguiente, ¿cuál sería? Tenemos la puerta, las ovejas, los salteadores, también ya los mencionamos. ¿Qué otro? ¿Dónde está la metáfora? Vamos a ver. ¿Qué sería entrar? Creer podría ser, ¿verdad? ¿Y quién es el que entra en la metáfora? En la metáfora. La oveja, ¿verdad? Entonces está la oveja y la acción de entrar, que son las ovejas las que entran. ¿Qué otra metáfora hay? Sí, los ladrones. Ajá. Sí, parece el enemigo, ¿verdad? A veces la palabra diablo es difícil de traducir, porque diablos nos falta una en esos versículos que leímos. Ese está en todo lado. Ujú. Es uno que encontramos en todo el capítulo. El que está en la puerta, hallar pastos. Ese es el otro que leímos. Y así podemos encontrar otros, ¿verdad? Que está en la puerta, está también el lobo, está recuerdo, el redil en general, se habla del redil. Bueno, ¿qué otras alegorías se encuentran ustedes? Solo, aquí hay una diferencia. Lo que encontramos en esta segunda parte no fue una parábola. La parábola está al principio y después está la alegoría. Pero la parábola la vamos a ver después porque es un poco más complicada. ¿Qué otras alegorías hay en la Biblia? Esas comparaciones, esas metáforas complejas que podemos ver. Todos esos, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, esa no es una parábola como tal, sino es una alegoría. A veces los títulos dicen parábola, pero no cumplen los requisitos de parábola. ¿Dónde están las...? Sí, esa es una metáfora, pero la alegoría es la sucesión de metáforas. Entonces, por ejemplo, yo soy la vid, después dice, vosotros sois los pámpanos, separados de mí nada podrás hacer, si no dan fruto. Entonces, ahí está la sucesión de metáforas. No estoy diciendo que no, solo estoy diciendo dónde están las demás, porque esa es la alegoría, que es un poco más compleja. Y no recuerdo, no recuerdo qué más dice. Así, esa es una alegoría. ¿Qué otros ejemplos hay? Todo es una alegoría. Esa la vamos a dejar para el otro domingo, porque me van a, me vas a spoilear el sermón. Fíjense, son bastantes alegorías que hay en Ezequiel, hay bastantes alegorías. Hay una alegoría en Ezequiel 13, y podemos mencionarla ya que la estudiamos. ¿Recuerdan la alegoría? 10 al 15 dice, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la harán caer, que la hagan caer, y viento tempestuoso que la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura
con que la recubriste. Entonces hay varias menciones. Está la pared o el muro, están los edificadores. Ahí desde ya podemos encontrar más de una metáfora. Están las piedras, el granizo, la lluvia torrencial. Está también la embarradura. Posteriormente habla del cimiento, versículo 14, cimiento y caerá. Esos son, es una metáfora que está llevado más allá, ¿verdad? Es como cuando nosotros damos un ejemplo y a veces nos extendemos en el ejemplo y vamos agregando más ejemplos y más ejemplos y más ejemplos, esa es una alegoría. Bueno, ¿alguna otra que encontremos en la Biblia? Ahí mismo, justo. Jesús es la vid verdadera, esa es otra que mencionamos, ¿verdad, hermano? Empieza diciendo que Jesús es la vid, nosotros los pámpanos, y empieza con varios elementos de la comparación. Vamos al Salmo 80, versículo 8. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. No, vamos a dejarlo ahí. Pero quiero que vean que es una sucesión de metáforas. No es solo una aislada, porque nosotros a veces encontramos en la Biblia, en que toda la Biblia está plagada de metáforas. Pero la alegoría es cuando la metáfora se extiende, se extiende y se extiende. ¿Sí? ¿Alguna otra? Proverbios 5, versículo 15 al 18. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Vean el 19, dice, como sierva amada y graciosa Gacela, tus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate también. Esa no es una alegoría. Esa no es una alegoría, porque vean cómo dice, como sierva amada y graciosa Gacela. ¿Qué está comparando? ¿A su esposa con qué? Con una sierva y después con una gacela. Después dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Cómo sigue la alegoría? ¿Por qué recrearse? Recrearse no es una metáfora. Cuando le dice recréate ¿qué es recrear? Alegre, diviértase, pásela bien. Eso es lenguaje, eso no es lenguaje figurado, eso es lenguaje literal. Le dice, pásela bien, recréate. Y también le dice, tus caricias te satisfagan en todo tiempo. ¿Dónde está la alegoría ahí? ¿Dónde está la metáfora? No existe, ahora es lenguaje literal. No va a llegar el marido y va a decir, ¿a qué se referiría de caricias con esto? ¿Qué le va a decir la esposa? Caricias, o sea, literal, te debo tobar la cara. Eso es caricia. ¿Y qué significará que nos recreemos?
¿verdad? ¿Será que tenemos que cantar? Pues no necesariamente, ¿verdad? Tal vez sí, tal vez no. Pero es lenguaje literal. Después dice el 20, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? La ceguera, sí, podría ser una metáfora, pero después dice, y abrazarás el seno de la extraña, figurado o literal. Literal, literal. No dice que ya pasó, pero le está advirtiendo que no lo haga. El seno es esta parte, ¿verdad? El regazo. Bueno, pero nosotros consideramos en los versículos anteriores, del 15 al 18, vean cómo se extiende la metáfora. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Por cierto, ese también es un paralelismo sinónimo, ¿verdad? Son dos ideas que significan lo mismo. Beber de tu cisterna y tomar, pero agua de la cisterna y raudales del pozo. Esa es la comparación, ¿verdad? Agua es raudal y pozo, cisterna. Es lo mismo con dos palabras diferentes, es un paralelismo sinónimo. ¿Qué significa ese paralelismo sinónimo? Tanto la primera como la segunda línea es lo mismo, porque es lo mismo pero con palabras diferentes. ¿Qué significa eso en lenguaje literal? Bebe el agua de tu cisterna, de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. No, la palabra misma también tiene paralelismo, ¿verdad? También tiene sinónimo, dice propio. El agua, misma cisterna, raudales, propio pozo. ¿Qué es esa idea en lenguaje literal? ¿Sí? Estate quieto con tu esposo. Eso significa. Pero sigue diciendo, se derramarán tus fuentes por las calles. Ya está extendiendo la metáfora y ya se convierte en una alegoría. ¿Qué significa se derramará? Y vuelve con otro paralelismo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Ahí fuentes es corrientes de agua y calles es plaza. Significa afuera, allá, de tu casa para allá. ¿Qué significa eso? Esta alegoría, ¿qué significa? Esta metáfora, ¿qué significa? Porque es otra metáfora, son dos metáforas. ¿Sí? Se derramarán tus fuentes, puede significar eso, ¿verdad? Porque ¿quién es la fuente? ¿Quién es el agua? La esposa. Entonces dice, se van a derramar tus fuentes allá afuera. Puede ser que signifique eso. Puede significar que él vaya a tomar de otras fuentes, pero esa ya es otra idea. Se va a ir para afuera. Son dos, le puede ser útil exactamente. Entonces no es la misma idea, pero se sigue de la siguiente. Y después dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. ¿Eso es literal o, o figurado? Ahí es un poco confuso, ¿verdad? Pero realmente lo que está hablando es del agua. El agua sea para ti solo, es en plural. Si fuera sea para ti sola, entonces sí está hablando de la mujer, pero sigue hablando del agua. Ahora esta idea es un paralelismo antónimo o un paralelismo antitético. Vean lo que dice, sean para ti solo y no para otros. Son dos líneas que significan lo mismo de forma contraria. ¿Qué significa esa oración en lenguaje literal? ¿Qué significa? Sean para ti solo, o sea, las aguas o los manantiales, y no para los extraños contigo. Que sí, como que cuida la verdad, cuida a tu esposa. Eso es lenguaje literal. Esa es la tercera idea. La primera es
cuida a tu esposa, está feliz con ella. Después, dice, no sea que ella se vaya, si no, no la estés compartiendo, que sea solo tuyo. Y sigue diciendo, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. La alegoría se termina, ¿verdad? Dice, sea bendito tu manantial. Ese todavía sigue siendo lenguaje figurado, porque sigue hablando de la esposa como agua, pero ahora le llama manantial. Y después dice, y no para y alégrate con la mujer de tu juventud. Ahora ya vuelve al lenguaje literal. Entonces, ven cómo la idea del agua o el matrimonio como una relación entre alguien que bebe y alguien que sacia como agua, empieza a extenderse. Dice primero, toma tu agua, no sea que se derrama, otros tomen de esa agua, entonces mejor que tu manantial sea bendito, santificado, que sea solo tú. Esa es una alegoría. La alegoría dijimos que era una sucesión de metáforas que terminan siendo una idea general, pero tienen ideas específicas que la componen. Bueno, sí, sí me estoy dando a entender. Es complicado, pero es bonito. Es bonito cuando uno hace el análisis y dice, "Ah", y uno solo la lee así. Uno lee los tres versículos y dice, "Bueno", dice, cuida tu matrimonio. Ahí está, lección aprendida. Pero el lenguaje poético es mucho más rico que eso. Vamos con el siguiente, Gálatas, capítulo 4. Esta alegoría es más obvia. ¿Por qué esta alegoría es más obvia? ¿Se recuerdan que alegoría es? Ese es parte del texto, pero ese creo que está al principio. Es la de Sara y Agar. Habla de Sara, que es la esposa de Abraham, y Agar, que era la esclava de Sara. ¿Se recuerdan qué pasó con la historia? No podían tener un hijo, que era el heredero, y le dice Sara, toma a mi mujer, y el otro, que no había leído Proverbios, porque no se habían escrito, entonces toma a Agar y tiene a Ismael. Y después, Sara finalmente puede tener a Isaac. Esa fue la historia que está en Génesis. La historia que está en Génesis. Recuerden que aquí hay como casi 2000 años de diferencia entre Pablo y Abraham. No es como que se conocieron. Es bastante tiempo. Así que para Pablo es una historia ya hace mucho. ¿Y qué dice Pablo? Versículo 4, versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pero eso es más sencillo, porque Pablo dice que es una alegoría. Esto es esto. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, el cual y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Pues esta, perdón, junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, empieza con la promesa. Ok, ¿cuál es la alegoría? Empecemos por sus partes. ¿Cuál es la primera idea, la primera metáfora de esta alegoría? La esclava y la libre. ¿Quién es la esclava? Agar. Como es lenguaje alegórico, es Agar, siendo literal, significa algo. Así como vimos el manantial es la esposa. Bueno, de igual forma, Agar significa algo. ¿Quién es Agar? ¿Qué es Agar? ¿Qué representa? Es el otro manantial. Ya extendiste la alegoría.
Las naciones, ¿qué dice nuestro texto? Aquí hay varias comparaciones, ¿verdad? Pero de cajón dice, lo cual, versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Agar es el antiguo pacto, el de la ley, el de Moisés. Aquí dice, ¿verdad? Que es de la ley, no dice yo de la ley. Pues está escrito, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Esa es la alegoría. Agar, siendo esclava, significa la esclavitud de la ley, y Sara, siendo la esposa genuina, el manantial verdadero, era la promesa, no la esclavitud, la promesa. Entonces dice que uno nació de la esclava y otro nació de la promesa. Sigue con la alegoría. Uno es el monte, ¿qué monte? Sinaí, en Arabia, y el otro, el monte de Jerusalén o el monte de Oreb. ¿Qué significa el monte de Arabia? La esclavitud, sigue siendo lo mismo. Este es el antiguo pacto, la esclavitud. ¿Y el monte de Jerusalén qué significa? La salvación, la promesa, todo eso significa. Entonces, esto es lo que hace Pablo y usa varias categorías. Dice los montes, los hijos, las esposas o las mujeres de Abraham, los pactos. El pacto ya es un poco más literal, ¿verdad? Esa es la explicación. Para referirse al pacto o a la promesa, a la ley. Ese es lenguaje literal. ¿Estamos? Sí. Hay que darle de cabeza, ¿verdad? Si queremos lecturas sencillas también en la Biblia, vamos a quedar muy decepcionados. La Biblia requiere interés y requiere también estudio. Dice escudriñar. Escudriñar es escarbar. Vamos con la siguiente figura compleja. La fábula. La fábula, creo que la mayoría conocemos que es una fábula, también es un lenguaje metafórico, por medio de una ficción, una historia ficticia, que se da una enseñanza moral. En ella intervienen seres inanimados o seres vivos irracionales que actúan y hablan como si fueran personas. ¿Qué fábulas hay en la Biblia? La característica de la fábula es la enseñanza moral y la personificación de las cosas. Hablando, ahí estamos con... Ok, ¿la serpiente fue una metáfora o fue literal? Literal. Entonces, sí pasó, sí pasó. O sea, la metáfora es cuando yo enseño algo a través de algo que no es cierto. Por ejemplo, mi mujer no es agua, no es manantial, es una forma de decir, de ilustrar. Y todo lo que hemos visto ahora son formas de decirlo. Como el ciervo brama por las corrientes, así llama. Mi alma no es venado, es una forma de decir. Entonces vamos con la serpiente. La serpiente es una fábula, es una historia de fábula. La serpiente fue serpiente, y literal. Adán y Eva sí existieron y la serpiente sí existió. No es una historia que Moisés contó para el relato. Vamos con la burra de Balaam. La historia de Balaam es una fábula. No. Creemos que fue una narrativa, que fue el primer género que vimos, es algo que pasó. Okay. Ahora, las fábulas son historias ficticias, no ocurrieron. Esa es una metáfora simple, porque solo dice las piedras hablarán. En cambio, la fábula es una composición más compleja, es una historia más larga. ¿Sí? O sea, es parte, ¿verdad? La fábula, bueno, las parábolas, no sé si tienen, yo no recuerdo que tengan animales, cosas animadas, ¿verdad?
En todo caso, podría caer como alegoría, pero la parábola tiene otras características que vamos a ver en la siguiente ocasión. Son más elaboradas. Sí. Y más sería una alegoría, pero es más sofisticado. ¿Qué fábulas hay en la Biblia? La historia de animales, de cosas, objetos inanimados. Usted la buscó en internet, ¿verdad? Sé que no hay leyes. Contó, se llama Jotam contó esta parábola y dice que había una vez un árbol que le puede decir a otro árbol tal cosa. Entonces vemos que cumplen los requisitos, que son cosas inanimadas, hablando y teniendo interacción. Eso es una fábula. Y nosotros tenemos algunos ejemplos que hemos aprendido, ¿verdad? Por ejemplo, la fábula del conejo y de la tortuga, o de la liebre. La liebre no habla y la tortuga no habla y nunca han hecho una carrera. No es lenguaje literal, pero son cosas inanimadas que hablan. Igual tenemos en este ejemplo. ¿Qué otro ejemplo hay? Segundo de Reyes 14:9. Dice, y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Una parábola muy sencilla. Pero hay más de un ejemplo, ¿verdad? Está una planta que es ¿cuál aparece primero? El cardo aparece primero y está el cedro. Ambos son del Líbano y le dice tu hija, tu cría, tu semilla, no sé cómo decirlo, da tu hija por mujer a mi hijo y pasaron las fieras, aquí hay una tercera figura que está en el Líbano y hollaron el cardo. ¿Qué significa hollar? ¿Qué significa? Hollar, pisar, ¿sí? Pisar. Entonces esa sería la cuarta metáfora. Está el cardo, el cedro, las fieras y el hollar o pisar, que significa algo. Cada uno de esos elementos significa algo. ¿Estamos con la fábula? Y por último, el enigma. El enigma. Es un dicho de sentido artificioso que está encubierto. Su propósito es intrigar, despertar el deseo de averiguar lo que se encubre y se usa deliberadamente para probar la capacidad de comprensión de quien escucha. El enigma también podría ser una forma de entender la parábola, pero otra vez, la parábola es más compleja que un enigma. ¿Se recuerdan las parábolas, verdad? Las parábolas a veces dejaban a los discípulos perplejos, la parábola del sembrador, y después les tuvo que explicar. Se enoja Jesús y le dice, ustedes no entienden, pero se los voy a explicar. Y se los digo así para que ellos no entiendan. ¿Los quiénes? Los de allá afuera, los que me escuchan. Eso se los explico a ustedes. Pero el enigma solo es una parte de la parábola. En cambio, el enigma como figura solamente tiene ese propósito, que es encubrir una verdad para que intrigue y que busquen el significado de sus escuchas. ¿Cuál es el enigma más famoso de la Biblia? El de Sansón. Jueces 14, 14, 14. ¿Cuál es el contexto de este enigma?
Esa es la respuesta. No, no, no vayamos a la respuesta todavía. Ajá. Vamos a leer el versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Versículo 14. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Bueno, vamos a descomponer este enigma. Está el devorador que hace algo y el fuerte. ¿Qué es lo que hace el devorador? En el enigma. ¿Qué hace aquí el devorador? ¿Cuál es su acción? Dar, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Comida. Y el fuerte es el otro, ¿verdad? ¿Qué hizo el fuerte? Dar dulzura. Esos son los componentes de este enigma. ¿Quién es el devorador? Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Vamos a la respuesta. Versículo 18. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, bueno, no les contamos la historia. Versículo 15. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni mi padre, ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Este Sansón no conocía que es un matrimonio, ¿verdad? Se ha de haber enojado. Y después lo compara con sus padres. Mm, Qué falta de desconfianza. Bueno, vamos con la lectura. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo habría de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días en que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba y la amaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Bueno, ahí está la respuesta. Y aquí lo hace con ironía, ¿verdad? Vieron con ¿qué cosa más dulce que la miel? Esa es una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Esa es una de sus características. Esa es otra de sus características. Una pregunta retórica es una pregunta que, además de eso, se responde a sí misma. ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Qué cosa? No, es la miel. Se responde a sí misma. ¿Y qué cosa más fuerte que el león? ¿Qué cosa más fuerte que el león? En ese contexto, no, el león. El león me parece. Bueno, ¿qué significaba entonces el enigma? Del fuerte salió
no, pero del devorador salió comida y del fuerte dulzura. ¿Quién es el devorador? El león. ¿Y la comida? La miel. ¿Quién es el fuerte? El león. ¿Y la dulzura? La miel. También es una forma de expresarse por medio de un paralelismo sinónimo. El devorador es el fuerte y la comida es la miel. Dijo lo mismo en dos oraciones diferentes. Dijo lo mismo. ¿Y por qué significaba eso? ¿Qué significa el león y la miel? Bueno, el león y la miel no es alegoría, eso es literal. O sea, sí pasó. ¿Se recuerdan de la historia? ¿Cuál fue la historia? Sansón iba un día caminando y sale un león, él como era fuerte, lo rompe y cuando regresa, ellos pasando por el camino, un panal de miel, el panal de abeja estaba en el cadáver del león. Esa es la historia, ¿verdad? Entonces esa historia le hace un enigma a los filisteos y les dice del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Qué se refería? Es que en un día, una vez mató un león y cuando regresó y vio el cadáver, en el cadáver estaba un panal con miel. Esa era la gran historia. Entonces el león no era alegoría ni la miel, eso era literal, sí pasó. La alegoría era el devorador y el fuerte y también la dulzura y la comida. Ahí estamos. Otra, otro enigma. Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es el enigma. ¿Qué le estaba preguntando Nicodemo? ¿Qué dice el texto que le está preguntando? No le hizo, pero ¿cómo estás? No le preguntó, pero ni cómo estás. Jesús lo confronta y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es un enigma. Nosotros ya lo sabemos porque tenemos la lectura. Pero en ese momento, Nicodemo, ¿qué está haciendo? ¿Bien de qué está hablando, verdad? Pero era algo que Nicodemo traía en su corazón porque no le pregunta acerca del enigma, sino le pregunta acerca, o sea, ¿por qué le contó el enigma, sino cuál es el significado? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claramente Jesús tenía un lenguaje figurado. ¿Cómo lo entendió Nicodemo? Lenguaje literal. Como yo ya estoy grande, me voy a meter, seguramente su madre ya no estaba. Eh, no tiene sentido. Claramente no tiene sentido entendiéndolo de forma literal. Tiene que ser un enigma. Sí, se lo dice, ¿verdad? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otro enigma, es diferente. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Otro enigma, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde va, de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Lo literal es, así es quien es nacido de nuevo. Y la alegoría es la comparación del viento. Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? No, esta no es enigma. Y Jesús, de hecho, no le termina de explicar. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Dónde dice en la Biblia nacer de nuevo? Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? O sea, eso ya había sido revelado.
y él entendía y enseñaba lo que entendía, y entendía lo que enseñaba, ya debió haber leído eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde dice algo acerca de nacer de nuevo. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Y todo ese pasaje de Ezequiel y también de Jeremías, el nuevo nacimiento, nacimiento del corazón. Uno más, ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 4. Versículo 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ahí está el inicio. Esa no es una parábola y tampoco es una alegoría, porque no hay una sucesión de metáforas, sino es un enigma, es una oración, que en una oración hay mucho que entender, pero está dispuesto en un lenguaje oculto para despertar el interés o la curiosidad. Versículo 33, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Cómo lo entendieron los discípulos? Literal. Y eso pasaba a menudo con los discípulos, ¿verdad? ¿En qué otra ocasión lo entendieron literal? ¿Se recuerdan? Ese es uno, reconstruir el templo. Hablando, ellos creían que hablaba perdón, de la ciudad y está hablando de su cuerpo. ¿Qué otra? Cuando se enoja. Cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Y qué dicen los discípulos? ¿Será que se enojó porque no trajimos pan? ¿Se recuerdan? Esta vez no se enojó, pero también les dice que esa no es la respuesta. Versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿A qué se refería entonces con la comida que come que ellos no saben? La comida es la voluntad de Dios. Ese era el significado. ¿Qué otro enigma encontramos en la Biblia? ¿Dónde está la oración que dice el enigma? Hay misterios en la Biblia, ¿verdad? Pero como figura de lenguaje, la Santa Cena no es tanto un enigma, porque no, Pablo no les dice, adivinen qué significa, no se lo sugiere tampoco. Simplemente está diciendo que es un misterio. Pero literalmente es un misterio, no es una alegoría. ¿Ya sabes, ¿sí? No, pues enigma. ¿Sí? Están los sueños, son los sueños también enigmas. ¿Quién presentó este enigma? Sí, hay dos, ¿verdad? Que ese es de Dios a Nabucodonosor, que le da el sueño, y después de Nabucodonosor a los magos, o a los sabios, mejor dicho, perdón, para que adivinen cuál es. No les voy a decir, ahí está sencillo, no les digo. ¿Alguna otra? Ese es también, bueno,
Sí, podría ser un minuto. ¿Alguna duda? Yo lo que quiero es que tratemos de entender cuando la Biblia habla de forma literal y cuando habla refiriéndose a otra cosa. Está diciendo algo, pero realmente se refiere a otra cosa. Ese es el propósito de todo esto. Más que sepamos las categorías, que si es alegoría, que si es metáfora, que si es sinergia, que es símil, solamente que entendamos cuándo es literal y cuándo es lenguaje figurado. Y hay algunas claves, como mencionamos, palabras como uso de personajes inanimados, uso de retóricas, también es otra forma de presentar el lenguaje figurado, y ya las vimos, ¿verdad? Ahí pueden verlas en las grabaciones por si tienen alguna duda. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Qué les pareció? Interesante la respuesta. Bueno, espero que les haya servido esta segunda parte, que es acerca de las figuras. Vamos a hablar sobre un tema diferente la siguiente parte. Ahora, Señor, en esta hora nosotros te pedimos que tú nos bendigas a través del entendimiento que tenemos de tu palabra. Danos, Señor, la diligencia para entenderte realmente. Tomarnos el tiempo de saber lo que tú nos estás diciendo. Y por tu palabra también entendemos que a los inconversos tú das muchos enigmas, muchas cosas ocultas, para que no entiendan, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser de los que sí entienden y que no podamos ser reprendidos, que no seamos reprendidos por ti, como alguna vez reprendiste a tus discípulos por desinteresados, Señor, o por falta de inteligencia o de esfuerzo, Señor, para entender, sino que juntamente con muchas personas que sí entendieron cuando tú hablabas de una forma metafórica y pudieron también recibir las promesas detrás de esos misterios, Señor. Bendícenos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.